Hola, doctor García. Gracias por mandarme tus cámaras aquí a mi casa. A la orden. Buenos recuerdos del equipo que me dio la oportunidad de debutar. Sí, grandes recuerdos con el Vasco y con el Zuli Ledesma. Realmente estar en la selección, siempre te lo comenté, realmente es un honor, es un orgullo el portar la playera. Sí, esto fue algo insólito. Mi despedida, ahí realmente es algo que yo sabía que iba a terminar. Lo que bien empieza, también termina, y fue algo espectacular para toda mi familia, el que me hayan acompañado siempre. Y ahí sobre todo tengo un gran recuerdo de que yo agarro al Benji, que estaba muy chiquitín, y sobre todo mis hijas también. Pero bueno, es algo que siempre vas a recordar, que después del partido hice una gran fiesta, invité a todos mis amigos y la pasamos sensacional. También la despedida de Torreón. Ahí realmente fue un gusto el despedirme de toda esa gente tan amable, tanto cariño, porque fueron 3 años inolvidables, en donde tienen muchas anécdotas ahí, sobre todo con la gente. Con la gente, realmente tengo muchos amigos ahí en Torreón, fuera de fútbol, y para mí la comarca es algo muy especial. Sí, este es antes del Mundial. Realmente lo que se vive, estar en una selección antes del Mundial es lo máximo para mí y siempre lo va a ser. Siempre tengo muy buenos recuerdos. Lástima que nada más jugué uno, pero la verdad muy satisfecho. El showball realmente fue una invitación ya de retirado, y para mí fue encontrarte con Diego Armando Maradona, fue algo de lo que yo ya había estado en la despedida de Hermosillo, que fue en el Estadio Azul, y posteriormente me lo encontré ahí, y pues es algo muy bueno porque juegas en contra de la máxima figura del fútbol mexicano, del fútbol mundial. Entonces, posteriormente coincidimos después del partido, jugamos 2 y siempre hablan, ¿no?, de las anécdotas. Ahí conocí a Matías Almeida también y siempre nos acordamos ahora. El Salón de la Fama, yo creo que por eso te esfuerzas al máximo, por tratar de dejar huella, de ser un buen compañero, un buen profesional, y a lo largo de tu carrera vienen esos trofeos, recuerdos, y convivir con toda la gente del fútbol. Para mí fue algo único ahí. ¿Por qué? Porque no cualquiera te pone en un Salón de la Fama, y yo fui de los afortunados. Una vez en el Estadio Jalisco, yo iba a jugar un partido y el señor que daba las alineaciones, Rafael Almaraz, es el que me pone el apodo del maestro. De ahí que él empieza realmente, y ya en todos lados que después jugué, me quedé con ese mote. Me tocó a mí jugar al lado del Tano Bertocci, que él, antes de estar con el equipo Tampico, él fue jugador de Monterrey. Él es uruguayo, era un 10, él era el titular, y realmente para mí fue de mucha ayuda, sobre todo que era un tipo muy bueno técnicamente, era un tipo muy alto, realmente era
muy bueno entrenar al lado de él, y realmente de él aprendí muchísimo. Llegó Carlos Reynoso antes de jugar los torneos cortos, en el 1985, torneo Pro de México 86. Y bueno, tuve la fortuna, realmente era un tipo extraordinario como jugador, y ahí en ese momento le pegaba bastante bien al balón él. Pero definitivamente yo desde mis inicios, desde el 79, empecé a practicar por esa cualidad que yo tenía de patear con derecha y con izquierda. Hay una anécdota de su hijo, en paz descanse, estaba muy chico, e íbamos a jugar competencias. Entonces Carlos le preguntó, ¿y a quién le vas? Dice, a Galindo. Y se molestó y mejor ya ni pateamos. Y entonces fue realmente algo extraordinario para mí, porque pues nunca habíamos jugado una final y llegamos a las dos finales que no las ganamos ninguna de las dos, y realmente tengo un buen recuerdo de él. Estoy de vacaciones en Vallarta y las coincidencias que hay en la vida, uno de mis hermanos le hace un trabajo a un directivo de Chivas, y ahí platicando le dice, oye, ¿no le interesaría a tu hermano platicar con don Marce? Sí, pues yo le comento. Y así fue realmente como inició esa plática para tratar de que me comprara Chivas al Tampico Madero. Entonces ya yo hablé con él, con don Marcelino, me acuerdo que estaba de vacaciones, entré por atrás del club para que nadie viera y empezamos a platicar, que si me gustaría la idea de jugar en Chivas. Yo le dije que sí, y yo tenía que regresar a hacer pretemporada con el equipo Tampico, y me dice, tal día voy. Pues yo regresé muy ilusionado. ¿Por qué? Porque ya tenía 6 años jugando en Tampico y era lo que a mí me hacía falta, un cambio. Entonces, al final se llegó ese día, el día que me había comentado el presidente de Chivas que él iba, y nunca apareció. Era un jueves, recuerdo. Y ya no apareció el jueves, no apareció el viernes, y aparece el sábado. Un sábado veo a los directivos del Tampico ahí en mi casa y me empiezan a platicar cuál era la idea, que venían a platicar conmigo para ver si llegaba a un acuerdo, y sobre todo con ellos, ¿no? Posteriormente fue muy rápido, mi venta fue muy rápida. Por don Marcelino habló con la Quina, que era el dueño. Aparte le debió un favor a don Javier. Entonces de ahí empezaron a platicar y fue rápido la transacción. Entonces lo que a mí me decía Reynoso era de que le gustaría que fuera a la América. Yo firmo con Chivas y a la hora me habla don Pachito Hernández, que si no me gustaría jugar en América, y pues le tuve que decir realmente que ya estaba firmado con Chivas. Yo sabía que llegaba a un gran equipo, pero no sabía la magnitud lo que llega a pesar el equipo en todas las ciudades, en Estados Unidos, en donde quiera que se presentara. La verdad que no desconocía yo eso. Hasta el mismo presidente te decía, aquí te la vas a pasar muy bien. Te la vas a pasar muy bien, habrá ocasiones en que te paguen comidas, viajes, por el simple hecho de jugar en Chivas. Y la verdad que fue así, fue algo extraordinario y sensacional para mí, que al llegar en el 86-87 hicimos una buena pretemporada, comandados por Alberto Guerra, con su cuerpo técnico, el Nene Sapián, en paz descanse,
el profe Tomás Balcázar, en paz descanse, y era el profe Alarcón. Entonces, de ahí empieza, hicimos una buena temporada, posteriormente vinieron los partidos amistosos y la verdad que se vivía un ambiente sensacional. Entonces, aparte de buenos jugadores, grandes personas, y eso a mí me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque yo ya conocía a Yayo de la Torre, platicaba con él de rival y más de alguna vez estuvo cerca que yo llegara antes a Chivas y se dio la verdad que muy fácil mi llegada. Entonces, aunado a que tenían 17 años sin ser campeón y haces un gran torneo siendo superlíder y posteriormente clasificar desde antes, hacer una sensacional liguilla y todo por el equipo. Realmente el equipo estaba muy maduro, muy hecho, con jóvenes que realmente eran dos prácticamente, porque era Chepo de la Torre y Omar Arellán. Esos eran los que combinaban, a veces jugaba Wendy, un servidor y Chepo, o a veces jugaba Omar. Y ahí fue una lucha muy buena entre ellos, tan es así que yo no juego la final, el último partido contra Cruz Azul, y los que juegan son ellos, Chepo, Wendy y Omar. Realmente fueron 8 años con Alberto Guerra, y bueno, ahí se cambiaron algunos técnicos. En mi salida, desde un año antes, a mí me vale mucho el haber jugado una buena Copa América en el 93 y hablando con Martínez Garza, en paz descanse, y él me habla y me dice, oye, quiero que vengas a mi casa para tratar de que te quedes otro año, pero le digo, yo sí quiero, pero el que no quiere es el técnico, porque Alberto Guerra ya no quería. Entonces al final nos juntamos los tres, coincidimos de jugar el último año ahí y de ahí que lógicamente te duele al salir de un club que jugaste mucho tiempo, que le agarraste un cariño enorme, pero bueno, así era el fútbol y yo realmente lo que quería era hacer historia. Ya, mucha gente creía que ya estaba grande y sí, en realidad estaba grande, pero tenía mucho fútbol por dar todavía y tenía una gran mentalidad. Entonces, desde antes del Mundial yo hablé con la gente de Santos y ahí les decía que yo les daba mi palabra, que esperaran después del Mundial para tratar de firmar. Y al final yo firmé ahí en el Mundial con ellos. Entonces, para mí fue un reto, primero que nada, que iba a un club que tenía un buen plantel, que era lo que más me interesaba. Más allá de lo económico, yo me fijaba más en el plantel, porque yo dije, no, estos equipos siempre están luchando por el título, estando en las liguillas, y me pareció muy interesante. Entonces, de ahí mi paso por Torreón, que fueron 3 años inolvidables para mí, muy buena, porque realmente fueron muchos partidos amistosos, el conocer a todo ese tipo de jugadores, Campos, Claudio, Ramón Ramírez, por nombrar algunos, Nacho Ambriz, Marcelino Bernal, una cantidad de figuras que realmente era extraordinaria. El simple hecho de ir a la selección a mí se me enchinaba la piel, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente es un sueño y es un honor jugar cualquier partido amistoso, ya no digamos cuando son torneos importantes, que realmente ahí jugué 2 Copas América, un Mundial, un Panamericano, también tuve la fortuna de jugarlo, y eso realmente, pues ahí conoces a toda la camada esta de jugadores que realmente son grandes personas.
Sí, sobre todo que era la primera vez que nos invitaban. Íbamos realmente muy ilusionados, éramos una selección de muchos nombres, de mucha experiencia y sobre todo sabíamos todos a lo que jugábamos. Cada uno jugaba un papel importante porque la mayoría eras titular, eras figura y eso de alguna manera coincidimos en hacer un excelente grupo y fue lo que nos pasó en la Copa América. Hay muchas anécdotas ahí. Realmente antes del partido el tirador oficial era García Aspe y le estaban dando masaje a él y yo le decía a Gruñón, si hay un penal yo lo pateo. No, sácate por allá, que no sé qué. Y así quedó. Posteriormente ya viene la hora del partido y él, cuando le hacen el penal a Sague, él está de espaldas a la portería de ellos, me la da a mí y yo le filtro el balón a Sague, en donde cuando pitan penal, él se da vuelta y voltea conmigo y me dice, ¿tú la tiras? Sí, yo la tiro. Entonces, ahí yo siempre, cuando yo pateaba los penales, yo sabía cómo concentrarme en ese lapso. Se van 2 o 3 minutos porque alega a todo mundo y que no sé qué. Y tan es así que ahí hay 2, 3 anécdotas. Recuerdo que estaba Ruggeri ahí que me conocía a mí y que le decía a Goicoechea, tírate al lado que menos pienses. Yo dije, no, a él yo me voy a ir por el medio y lo voy a esperar a que se mueva. Y así fue realmente y fue algo, pues ahí te daba la posibilidad de empatar el partido para posteriormente pelear por el título que al final nos ganan 2-1 que nos ganó Argentina. Se me hizo raro porque realmente un tipo como García Aspe pues tiene una gran personalidad. Lo mismo Hugo Sánchez, o sea, yo realmente en ese sentido hay que tener esa personalidad, ese temple para patear los penales nada más. Recuerdo todo totalmente. A mí me eligen de quinto y me dijo Miguel Mejía Barón, tú eres el que va a patear el último y con ese vamos a ganar. Por supuesto, yo les dije. Yo estaba a la orden, o sea, bien pude tirar el 1, el 2, el 3, el que quisieran. Yo realmente me gustaba estar ahí. Y así fue realmente lo que vivimos. Y bueno, al final no me dieron chance. Qué bueno, ¿no? Porque al final también a lo mejor no la metes. Pero hay una anécdota en una Copa del Rey Fa que yo entro en los últimos minutos, no sé si fue por el tercer lugar, y me dijo Miguel, quiero que entres para que tú patees un penal. Sí, sin ningún problema. Los últimos 5, 3, 4, no recuerdo bien. Y al final yo empiezo a decir, tú vas a tirar, tú vas a tirar. Y atrás tenía a Miguel Mejía Barón. Y todos me decían, no, pues yo me volteé y yo me hice a un lado. No, elígelos. Y ahí los elegí y ganamos ese partido. Por fortuna, pues. ¿Por qué? Porque pues también tienes experiencia en ese sentido. Y tú sabes, porque te ha tocado y te tocó, a quién elegir y a quién preguntarle y a quién no. Y muchas veces te vas para atrás cuando jugadores con mucha personalidad te dicen que no van a patear. Yo realmente eso no lo concibo. Yo no tiraría un penal salvo que no pudiera caminar, nada más. Nada más y es muy respetable todo el mundo. La verdad me gustó todo porque eso lo soñaba día con día. Cuando yo jugaba en Chivas, cuando yo jugaba en Tampico, para mí el jugar un mundial era lo máximo.
Y después con el tiempo, ya de retirado, piensas, ¿no? Si hubiera llegado yo antes a un club importante, hubiera jugado 3 mundiales seguro. El 86, el 90 y el 94. Todavía jugué las eliminatorias del 98, que fue cuando estaba Miguel Bora Milutinovic y que después entró por él Lapuente, que fui campeón en el 97 con Cruz Azul, que al final a Lapuente lo entrevistaron y dijo que ya nos conocía a Carlos Hermosillo y a mí, y al final no nos llamó por circunstancias de la vida, pues tienen su gente también. Pero prácticamente fue eso. Yo realmente, cuando yo llego a Chivas, es impresionante cómo tu nivel y todo el mundo te conocía. Sí, porque fue en el 86-87, antes de ser campeones. Fue en un partido en el Jalisco que jugamos contra los Tecos, que le metemos 5-1 y yo hice 2 goles. Y siempre cuento esa anécdota de que el promotor estaba con don Marcelino en un palco y don Marcel empezó a decir: bueno, se vende el 17, que es Eduardo de la Torre, el 8, que era el Chepo, y le decía el promotor: no, yo quiero al 9. Yo cuando llegué a Chivas yo era el 9. Y no, ese no se vende, ese no se vende. Conocí al promotor, que era un uruguayo, y estuve platicando con él cuál era el interés. El interés era de Sporting de Gijón y del Atlético de Madrid. Dice: la única oportunidad que tú puedas tener es que tú hables con tu presidente, convencerlo a él. Y sí, yo era lo que más deseaba en ese momento. Entonces yo fui a hablar con don Marce y nunca lo convencí. Él tenía sus razones, me decía que yo era el primer año que llegaba y que no había otro jugador cómo suplirlo. Yo recuerdo que le decía que se trajera a Manolo Negrete. Y al final no hubo esa posibilidad, que eso fue, siempre me quedó ahí, ¿no? Que me hubiera gustado ir a probar suerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba en plenitud, tenía 26 años. Y sin duda, desde mi llegada, yo recuerdo que aterrizamos en Torreón, mi esposa y yo, Mónica, y realmente fue algo sensacional. ¿Por qué? Porque no porque llegara Benjamín Galindo estaba lleno, por algo estaba lleno el aeropuerto. Y realmente el cariño de la gente se sintió desde mi llegada. Entonces, para mí era muy importante cómo llegar también ahí. Y eso realmente siempre lo recuerdas con muchísimo gusto. ¿Por qué? Porque realmente llegaste a un club, lógicamente que no tenía títulos, pero que era una afición muy buena, muy grande, que te arropaban de la mejor manera. Y te vuelvo a repetir, yo llegaba a un club que era muy buen plantel. Entonces, de ahí empezó mi carrera ahí, que fueron 3 años. Tardó para ser campeón, que recuerdo que fue con Alfredo Tena el primer torneo corto que le ganamos a Necaxa. Entonces, realmente fue un torneo extraordinario por la manera como dirigía Alfredo, un tipo muy preparado, un tipo que nunca se daba por vencido, un tipo muy serio, un tipo muy trabajador, y realmente hizo un buen equipo de todo tipo de características, y al final fuimos campeones por primera vez, que se volvió loca la gente ahí en Torreón. Aunado a que ya había tenido a Alfredo Tena, ahora voy con el hermano a trabajar, y de la misma manera, con diferentes características, pero la misma motivación, ¿no? para ser campeón.
y realmente hicimos un gran grupo ahí, porque el ser campeón es bien complicado, bien complicado. Tienes que coincidir en muchas cosas, estar bien con el cuerpo técnico, directiva, afición, y sobre todo con tus compañeros. Y a mí lo que más recuerdo es la camada que teníamos de mexicanos, porque en ese momento era cuando los equipos eran fuertes, que la columna vertebral eran los mexicanos, y ya posteriormente los extranjeros, 3 o 4, los metías en puestos importantes, y eso es lo que sucedió en Cruz Azul. En tu contrato, pues ahí tú lo hablas y dices. Al final todo se arregló. En un principio, cuando fue el traspaso de Pachuca a Chivas, al final sí lo hablé con el presidente, pero después ya todo quedó arreglado. Realmente ahí no hubo ningún problema, pero sí yo firmé un contrato de 1 año, y ahí realmente fue con el Vasco Aguirre como director técnico, y éramos un grupo de jugadores con mucha experiencia. Te hablo de quién estaba, Roetti, estaba Marcelino Bernal, Poncho Sosa, Glaría, Pablo Hernán, muchos jugadores de mucha experiencia, y eso nos valió para coronarnos ahí en Pachuca, ganarle a Cruz Azul, que era de los más pesados realmente. Fue algo que en medio año, yo recuerdo la anécdota de Pachuca, que jugamos 7 partidos amistosos antes de iniciar el torneo y no ganamos uno no ganamos. El de la presentación fue, si mal no recuerdo, contra un equipo brasileño, que el preparador físico era Daniel Ipata, y nos dijo antes del partido que ellos iban a tener problemas por la altura. Sí, nos metieron 5-1. Pero no, prácticamente fue algo rápido, que de la noche a la mañana, en 6 meses, eres campeón del fútbol mexicano. En el último contrato que yo hago con Chivas, ahí yo les pido 2 partidos, uno aquí en Guadalajara y el otro en Estados Unidos, para hacer y despedirme de la afición, y nada más logré el de aquí, el de Guadalajara, que prácticamente fue algo muy bueno para mí, el haber jugado 22 años, una bonita carrera en donde viví de todo, alegrías, tristezas. Realmente fue algo increíble para mí toda mi carrera. Todos los técnicos te dejan algo, pero uno que me marcó a mí una educación sensacional, extraordinaria, fue don Roberto Matosas. Y bueno, ahí tuve realmente a Miló, que me dejó mucha enseñanza. Era un tipo muy fuerte, era un tipo que siempre iba para adelante, que siempre creía en ti, y de él tengo grandes recuerdos. Recuerdo que me invitaba a comer y siempre me decía él: chamaco, va a venir otro entrenador, usted no se crea, usted ya está hecho, usted créasela. Y son anécdotas que te dejan ese tipo de entrenadores. Con Reynoso, te digo, realmente era un motivador, que ya no coincidimos durante mi carrera, y nada más. O sea, fue 1 año prácticamente con él. Fue el último año que yo estuve ya en la Jaiba Brava. Y el que sí siempre me dejó marcado fue el primer centro delantero que yo jugué con él, que era Sergio Lira. Era un tipo extraordinario, lleno de virtudes, era un tipo rápido, era un tipo que saltaba, era muy completo para mí. Yo realmente, después de ser campeón en Chivas en el 86-87, me dice don Marcelino:
¿Tú traerías a alguien? Yo sí, yo traería 2 o 3 refuerzos que normalmente debes de traer cuando eres campeón. Hablamos del 86, 87, hoy no se diga. O sea, lógicamente que los traes. ¿Para qué? Para fortalecer al equipo. Y entre esos yo le daba el nombre de Sergio Lira. Entonces, para mí es lo que yo te comentaba. A lo mejor si yo hubiera estado durante mi carrera en un buen equipo antes del Mundial 86, lógicamente que llegas a la selección. Y para mí, a él le pasó lo mismo. Todas esas cualidades de las que tenía Sergio Lira, para mí se fueron diluyendo. ¿Por qué? Porque él tardó mucho en salir de Tampico, y para mí fue algo... con todo respeto, después conocí a los Borghetti, a los Hermosillo, Peláez, Luis García, Hugo Sánchez, pero este era algo fuera de serie para mí. ¿Por qué? Por todas sus cualidades como persona, cómo trabajaba, y que bueno, al final cada uno hace su carrera, y él lógicamente eso fue lo que le faltó. Yo creo que hoy el futbolista profesional tiene que ser un atleta en toda la extensión de la palabra, y realmente, como tú lo dices, o sea, hoy en día el futbolista, salvo el Conejo, que ya es un viejito igual que yo, pues jugó hasta los 45 años. Pero bueno, esos son aparte los porteros. Pero en sí, en general, el futbolista, si no se cuida en todos los aspectos, en el descanso, en la comida, y sobre todo en las lesiones. En las lesiones, eso es lo que te puede apartar o irte antes de que tú lo pienses, porque una lesión te puede dejar fuera, y ha habido muchísimos casos de futbolistas. Yo tengo una gran amistad con Alfredo Tena, y él siempre me decía, tienes que hacer el curso, tienes que prepararte. Y sí, o sea, yo empecé a hacer el curso cuando yo jugaba en el 97 en Cruz Azul. En el DF yo empecé a hacer mi curso porque sabía que al final yo iba a dirigir. ¿Por qué? Porque soy un apasionado del fútbol. Entonces, yo voy a hacer mi carrera normal, ya que me retire, voy a seguir estudiando, y yo siempre me propuse hacer 2 años de auxiliar, cosa que coincidí cuando me dan Guadalajara, porque yo fui auxiliar de Daniel Guzmán, del Yayo de la Torre y de Hans Westerhoff, que llegamos a la final, que nos ganó Pumas en penales, y posterior, quedara como quedara, yo ya había hablado con Jorge Vergara para que me dejara el equipo, y así fue realmente. Siempre ha sido un gran club, un club muy respetable, y sobre todo trabajar ahí, primero como auxiliar, que me invita el licenciado Billy, y segundo, al final trabajar con Marcarián fue algo extraordinario, de mucha enseñanza, porque realmente yo ahí aprendí la línea de 4 con él, porque yo normalmente jugaba con línea de 3 o de 5, como le quieran llamar, y ahí yo aprendí con Marcarián. Siempre aprendes algo con la gente que estés. Y bueno, al final él ya no se contrató. Después Eduardo de la Torre era el vicepresidente, y junto con Billy me comentaron que si me quedaba con el equipo, yo les dije que encantado, que estaba listo. Ya había dirigido a Chivas, entonces ya tenía ese bagaje que te daba para seguir adelante con tu carrera de director técnico. Bueno, muchas veces tienes que deje pasar el momento ese. Porque si bien en cuanto a los refuerzos hablemos, o a los planteles que ha tenido Cruz Azul desde que no es campeón hasta en la actualidad, eso ningún técnico, y yo me incluyo,
puede reprochar algo a la directiva, que por qué no me trajeron a fulano, mangano. Yo creo que en ese sentido siempre te da todas las armas para que tú pelees por el título. Y fue realmente algo muy bueno. El llegar a una final tampoco es fácil, ganarla menos. Entonces yo tuve la fortuna de jugar 2 finales, una como auxiliar y la otra como técnico, que siempre estás ahí. Es mejor estar ahí, jugarla, a no llegar a esas instancias. Y es lo que ha hecho Cruz Azul. Cruz Azul, sí, lógicamente todo el mundo habla, no, es que nada más llegan a la final. No es cierto, no es cierto. O sea, es muy difícil llegar a la final. Todo el mundo queremos ganarlas, pero pues nada más uno la gana. Y el permanecer en esa institución, la verdad que es de los equipos, y toda la vida va a ser un equipo muy grande. Coincide, ellos, a mí me habla la directiva, pero ellos ya tenían a José Luis Mata como entrenador. Lo que yo les decía, que yo iba de 1. Entonces ahí me dijeron, échanos la mano, mira, que tu experiencia, que esto y esto otro. Y bueno, trabajo es trabajo, realmente ahí, y bueno, hay un cariño porque desde niño fui fan de esos colores y realmente me agradó el llegar a esa institución porque no la conocía como rival, que eran partidos a muerte, que eran los clásicos en Guadalajara, Chivas Atlas y nada más. Entonces, pero como institución realmente me quedé muy sorprendido de lo bueno que es ese equipo. Para trabajar a uno como auxiliar y como entrenador, la verdad que es muy agradable trabajar ahí. Yo iba a ir a un curso, recuerdo, a Argentina. 2 días antes me hablan un representante y me dice que si ya quiero trabajar. Yo siempre le decía, toda la vida he querido trabajar. Me dice, no, pues tienes el boleto de avión, te van a esperar, vas a hablar con Alejandro Irarrágorri en su casa y es para Santos. Entonces, lo que yo ahí preguntaba, porque cuando cesan a un entrenador en un equipo importante, salen a relucir todos los nombres de los que están desempleados. Y yo pregunté eso. O sea, no, hay 2 nada más. Si tú convences a Alejandro Irarrágorri en la primer charla, o eres tú o es un gringo, no recuerdo el nombre. Ah, pues está bien. Y así fue, o sea, mi paso por Torreón, yo fui a hablar a México con Alejandro, que no tenía el gusto de conocerlo, ahí lo conocí, y el equipo no andaba bien, el equipo estaba en 16º lugar. Entonces, hablamos de todo, del plantel, que tenía un plantel sensacional, la verdad. Yo no sé las formas del entrenador pasado, pero bueno, lo que sí tenía era un plantel sensacional. Yo era lo que recuerdo y lo que pensaba. No, con este plantel hacen maravillas. Y realmente fue algo muy bueno, porque desde mi llegada ganamos 5 seguidos. Y ahí es donde te metes de lleno. Y tan es así que tienes una liguilla fantástica y juega la final con Tigres, que realmente somos de los pocos equipos que callamos a la afición de los Tigres, por un momento nada más. Pero bueno, fue algo muy bueno el volver a Torreón como director técnico, que anteriormente ya había estado y no me había ido bien, que fueron 8 partidos, pero ahí realmente fue algo muy bueno como director técnico, porque en un año jugué 3 finales, y bueno, de lo que más recuerdo fue cuando fuimos campeones. Recuerdo más la semifinal contra Tigres, que fue algo que yo recuerdo que me dice después del partido de Tigres, nos llevaban 2-0, y me acuerdo que no sé si era Martinoli el que decía, aquí hay algo más.
Entonces, 2-0, dos genialidades de Darwin Quintero con Oribe, toda la euforia, la gente no se fue, tardó mucho, no, fue algo, yo creo que lo disfruté más que ni la final contra Monterrey, cuando le ganamos a Monterrey. Pero ahí, cuando entramos al vestidor, me dice realmente el presidente, que era Alejandro, me dice, ¿en qué pensabas, Benjamín? Yo te digo la verdad, estaba rezando, porque no se veía por dónde. Las dos genialidades de estos dos jugadores que te sacaban un partido. Y realmente ahí, mira, se te enchina la piel y de ahí fue a la final, empatamos a 1 después con Monterrey en Monterrey y acá venimos a casa y les ganamos bastante bien. Tengo todo mi respeto porque yo tuve la dicha de cuando hablaba yo con él, yo siempre le decía, yo quiero hablar contigo que no esté nadie. Y sobre todo en la Copa Libertadores, que teníamos mucho tiempo porque nos íbamos en su avión, y tengo 2-3 días. Y la verdad que yo lo llegué a conocer muchísimo. Desde su llegada a Chivas hasta que me despidió la segunda vez. Entonces, yo como anécdota, cuando yo era auxiliar de Yayo, que él llega con Daniel Guzmán, pero después yo soy auxiliar de Daniel y después de Yayo, ahí él quería que hiciéramos 12 horas de trabajo con psicólogos. Él no sabía que entrenábamos. Entonces tú dices, y poco a poco él empezó, porque era realmente, él vino a revolucionar muchas cosas para bien, sobre todo te daba escuela, te daba psicólogos, que anteriormente ya había y algunos equipos también lo hacían, pero para mí era algo muy bueno, lo conocí muchísimo, era una gran persona. Era un tipo que te preguntaba de todo, hablábamos de todo. Recuerdo cuando quitó todos los patrocinios y después empezó con Bimbo. Y todo eso se fue empapando del fútbol y realmente fue una persona extraordinaria. Yo tengo muy buenos recuerdos de él y que le dejó mucho al fútbol. A mí me sorprendió para bien. Realmente me gustó la liga, sin ser una de las mejores, pero están en proceso de mejorar muchísimo. La verdad que no tienen tope, cada vez hacen mejor las cosas y realmente el torneo es competitivo, es competitivo. Hay, como acá en México, hay 7 o 8 equipos que te puedes enfrentar a cualquier equipo del mundo, sin ningún problema. Ya hoy en día llevan mejores jugadores y sobre todo jugadores más jóvenes. Ya no es el golpe mediático, hay que llevar tal figura para atraer a la gente, no. Ya se están dando cuenta que hay que traer calidad de los jugadores. Y realmente ha sido una experiencia muy buena en un año que he estado ahí y que está creciendo muchísimo. Muy orgulloso, realmente a él le gustó esta profesión que de muy chico no le gustaba mucho. Le gustaban más los caballos a Benji. Entonces, muy orgulloso de que él haga su propia carrera. Más allá, siempre yo le comento a mi esposa Mónica, a mis hijas, el orgullo que yo siento. Y sobre todo que tiene grandes cualidades, que sí, a lo mejor no la pasó bien en su primera etapa, pero realmente es un tipo que tiene mucha personalidad como para sobrellevar todo eso, y a mí me encanta y me gusta
sobre todo cómo está llevando su carrera ahora. Yo siempre digo que tienes que ir en el momento justo, porque muchas veces se van no con toda, no tengan la capacidad, sino la estabilidad emocional que puedas tener. No puedes ir tan joven tampoco. Sí, que porque allá van a aprender. No es cierto. O sea, yo prefiero que se vaya un jugador ya más hecho, más maduro. Yo creo que son los que permanecen en los grandes equipos. Muy agradables. A mí realmente, sobre todo para la juventud. Y bueno, para nosotros ya los mayores, realmente es muy agradable cuando un partido no está tan bueno y ellos meten ese estilo que tienen, que te hacen levantar la tribuna, como decimos en el argot futbolístico. Y son tipos realmente que te manejan los escenarios y te lo hacen más ameno. A mí realmente me gusta porque tienen ese carisma. Realmente te dejan, no estás viendo un partido de fútbol y te estás durmiendo, al contrario, te despiertan y eso es muy agradable, sobre todo para la juventud. Sague pues siempre fue un tipo muy serio, que él se ha de acordar de la broma que yo le hacía, porque yo iba atrás de él. Si algo le tocabas el pelo era, no, olvídate. Y realmente es una persona muy seria. No el caso de Luis. Luis es muy simpático y las pocas o muchas que estuvimos en la selección, realmente a mí siempre, y yo se lo externé, que me caía muy bien él. Me agradó porque pues ya los conoces realmente. No conocía mucho a Martinoli, pero es un tipo que tiene mucho bagaje, es un tipo preparado, lo mismo que Luis, entonces es muy agradable verlos. Gracias, Luis, por estar tu cámara aquí en mi casa. Realmente fue muy agradable y espero verte pronto.